Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. La eurodiputada Ponsatí compara la situación actual en Cataluña con la de los judíos en la expulsión y con Hitler. La ONU publica una lista de empresas instaladas en los territorios en disputa de Cisjordania. Un exalto funcionario catarí sugiere que Israel está a punto de firmar un pacto de no agresión con los países del Golfo y otros. Sentenciado a 5 años y medio el financiador pakistaní de los terroristas que atentaron en Bombay en 2008. Estos son los asuntos de estas noticias que ampliaremos con la agenda cultural en la segunda parte. La eurodiputada de Junts per Catalunya, Clara Ponsatí, en su primera intervención ante el Parlamento Europeo, dijo: «Uno de los crímenes más serios contra el pueblo judío tuvo lugar en 1492, cuando los denominados Reyes Católicos ordenaron la expulsión de los judíos de Sefarad. Este primer episodio de antisemitismo de Estado, admirado por Adolf Hitler y que va a intentar superar, es la piedra angular del trágico historial español de intolerancia. Hoy esta intolerancia toma la forma del desprecio a los derechos de la minoría catalana». La cadena de televisión autonómica TV3 recortó esta parte del mensaje en sus informativos. Sí, me imagino que por vergüenza ajena, porque esta señora, Clara Ponsatí, es una profesora universitaria que huyó del país después de, junto con Puigdemont, etcétera, etcétera, se refugió en Escocia y ahora pues está en Bruselas por haber sido elegida como eurodiputada por el partido Junts per Catalunya. Bueno, lo que ha dicho es una barbaridad y es tremendamente ignorante y preocupante de que una profesora universitaria llegue a esos niveles, ¿no? Primero, vamos a ver, dice: uno de los crímenes más serios contra el pueblo judío tuvo lugar en 1492 cuando los denominados Reyes Católicos ordenaron la expulsión de los judíos de Sefarad. Es verdad que los reyes, llamados Reyes Católicos, expulsaron a los judíos de Sefarad, pero se olvida que uno de esos Reyes Católicos era el rey de Aragón, que era el reino donde estaba en una de sus provincias lo que era Cataluña, el condado de Barcelona y las otras provincias. Es decir, que no estamos hablando de un estado español, sino de dos reinos, el de Castilla y el de Aragón, y en el de Aragón cabe la misma responsabilidad a los reyes católicos que a los reyes que estaban gobernando en esa zona de Cataluña. Y digamos también que 100 años antes, en 1391, pues los judíos fueron expulsados brutalmente, masacrados de todas las juderías de Cataluña. Ya a partir de entonces no hubo juderías ni en Gerona, ni en Barcelona, ni en las ciudades importantes. Los judíos se fueron a refugiar en pueblos y en aldeas donde pudieran pasar desapercibidos. Es decir, el odio hacia los judíos no es algo exclusivo de Madrid, que no era la capital de España entonces, porque tampoco existía esta entidad llamada España en 1492, sino que era una conjunción de los dos reinos más importantes, a los que luego se sumaron otros dos reinos de la misma península ibérica que se llamaban Portugal y el Reino de Navarra. Luego se separó el de Portugal y bueno, eso ya se configuró como España. Eso es por una parte, pero lo peor de todo es poner aquí en la misma historia a Hitler como admirador del episodio de la expulsión de los judíos de España. ¿Por qué tendría que admirar Hitler la expulsión de los judíos de España cuando los judíos también fueron expulsados de Alemania y de Francia y de Inglaterra, e incluso antes que en España? Así que no tendría que hacerlo y no lo hizo porque en ninguna parte figura esa admiración o ese apoyo ideológico que Hitler podía sentir por la brutalidad de acción del Estado español. Así que vamos a ver, aquí
Si quieren hablar de sus cosas, que hablen de sus cosas, pero otra vez que no instrumentalicen al tema de los judíos y se conviertan ellos mismos en judíos. Esta es una situación que se viene viviendo desde hace mucho tiempo con las tendencias independentistas en Cataluña, que aquí no vamos a entrar a valorar desde el punto de vista político, pero sí que vamos a decir que se está banalizando la expulsión de los judíos, se está banalizando el papel de Hitler en esta historia trágica, y que, por favor, si eso es lo primero que tiene que decir en el Parlamento Europeo, pues la cosa va muy mal, porque nos retrotrae a discursos que son simplemente banalizaciones e instrumentalizaciones. Nadie puede atribuirse el papel de ser el judío de esto o el judío de otro. Solo los judíos somos los judíos en todas las situaciones, incluso en el Estado judío. Que quede claro. Mohamed Estallé, primer ministro palestino, amenazó este miércoles con emprender acciones legales contra el más de un centenar de empresas mencionadas en un informe de las Naciones Unidas sobre negocios vinculados con asentamientos israelíes en los territorios en disputa de Cisjordania. Israel y Estados Unidos han calificado la presentación de esta lista por parte de Naciones Unidas como intimidatoria y discriminatoria. El primer ministro palestino advirtió que se exigirá indemnización de dichas compañías por lo que llamó un uso ilegal de nuestra tierra ocupada. En la nómina de la ONU figuran una mayoría de compañías israelíes, como los bancos Hapoalim y Leumi, el gigante de telecomunicaciones Bezeq y las proveedoras de cable Yes y Hot. También se destacan multinacionales vinculadas con el turismo, como Airbnb, Expedia y TripAdvisor, el gigante tecnológico Motorola y el fabricante de alimentos General Mills. Bueno, ayer comentábamos cómo el llamamiento de Mahmoud Abbas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para una condena del acuerdo del siglo no tuvo efecto, y tuvieron que retirar la propuesta de que se votara y se debatiera porque sabían que iban a perder, pero bueno, consiguieron un premio de consolación. Este premio de consolación es un informe que evidentemente estaba elaborado desde hace tiempo, pero que se dio a conocer justamente para compensar de alguna manera, una de cal y una de arena, a esta derrota palestina en este organismo de Naciones Unidas acostumbrada a siempre condenar a Israel. Bueno, y entonces han hecho una lista negra. Esto es como cuando van a decir, no voy a decir banalizaciones comparándolos con tiempos pasados, pero esto es como decir, estos son negocios o empresas que hay que boicotear. Y esto lo dan a conocer y dice, ¿por qué? Porque tienen oficinas o delegaciones en los territorios en disputa, que no son territorios ocupados, y ya estoy muy cansado de explicar la diferencia, pero la voy a resumir en 2 palabras. No se puede ocupar un territorio que antes no pertenecía a un Estado, ¿vale? O sea, los territorios de Cisjordania y Gaza no pertenecieron antes a un Estado, pertenecían al mandato británico de Palestina, y cuando este se retiró, pues fueron ocupados militarmente por otras 2 naciones y luego reconquistados y reincorporados a Israel, dado que los árabes no quisieron hacer efectivo esta partición en 2 estados, un estado judío y otro árabe. Bueno, todo esto es una patraña, y más todavía cuando el primer ministro palestino dice que van a demandar o pedir indemnización a estas compañías por uso ilegal de nuestra tierra ocupada. A ver, ¿qué es el uso legal y cuál es el uso ilegal? Porque si estamos hablando de tierra ocupada, como dicen ellos, todos los usos son ilegales, ¿no? Bueno, lo más gracioso es que estas empresas que trabajan allí no solamente benefician a los judíos que están en los territorios de Cisjordania, ¿eh? O sea, en ellos trabajan muchos palestinos. La mayoría de la población que tiene algún trabajo en la zona de Cisjordania, un trabajo real,
digo no como funcionario de la administración palestina que tiene como 500.000 de empleados que no hacen nada porque no tienen lo que hacer 500.000 de personas para controlar a una población de 2 o 3 millones, ¿no? Pues los que trabajan realmente trabajan en alguna de estas empresas, con lo que si los van a boicotear, pues van a dejar a esta gente en una situación muy complicada, sin trabajo y sin formas de financiar a sus familias, a menos que agachen el lomo como todos los demás y vendan su dignidad a cambio de un subsidio de la autoridad palestina. Un exfuncionario de alto nivel de Qatar ha sugerido que Israel está en vías de firmar un pacto de no agresión con los países del Golfo. Hace meses, el ministro de Relaciones Exteriores israelí en funciones, Israel Katz, confirmó que Jerusalén estaba trabajando en dichos tratados con los países árabes. Los países firmantes serían los del Consejo de Cooperación del Golfo, así como Egipto, Jordania y posiblemente Marruecos. No queda claro por qué Jordania y Egipto firmarían un pacto de no agresión con Israel cuando tienen acuerdos de paz y cooperación de alto nivel en materia de seguridad con el Estado judío. Según algunos expertos, tras despedir Túnez a su embajador ante la ONU debido a un discurso demasiado crítico con el plan de paz de Trump, varios estados árabes y musulmanes han dado un giro de 180 grados en el camino para cancelar el estado de guerra con Israel. Sí, ya habíamos dicho ayer y lo reiteramos hace unos momentos cuando hablamos de lo que había pasado con la ONU con esta propuesta palestina de condenar el plan de paz de Trump. No solamente que al final no lo llevaron a una votación, sino que uno de los impulsores, creo que en el Consejo de Seguridad había 2 países que presentaron esta propuesta, Indonesia y Túnez. Pues el que era encargado de Túnez ha sido despedido de su cargo por el gobierno de Túnez por ser demasiado crítico contra este plan de paz y haber hecho toda esta movida quizás a espaldas del propio gobierno, que ya sabemos que es uno de los que está tratando, intentando de crear en ese país un sistema verdaderamente democrático con todas las dificultades que hay por las historias que se han ido acumulando a través del siglo XX y el siglo XXI en los países del Magreb. Están cambiando las cosas, no sabemos exactamente cuándo se va a firmar o qué es lo que se va a firmar, pero lo que sí se sabe es que en la práctica ya hay una cooperación bastante estrecha de Israel con los países del Golfo que mencionábamos ayer, como Bahrein, como Omán, como los Emiratos Árabes Unidos. No sabemos exactamente si Qatar se podría sumar porque tiene allí un papel que juega un poco a 2 bandas como eje en la ecuación suní-chiita respecto a Irán, etcétera. Lo que sí parece bastante poco probable, como mencionaba la noticia, que Egipto y Jordania firmen un papel igual al de los demás de no agresión, porque evidentemente teniendo un acuerdo de paz y cooperación, pues sería redundante. Sí que sería muy interesante si países como Marruecos o Túnez mismo se plegaran, se unieran a este nuevo concepto de que el problema de Oriente Medio no es Israel, y es más, que Israel puede llegar a ser parte de la solución. Un tribunal pakistaní sentenció a Hafiz Saeed, señalado por Estados Unidos y la India como responsable del ataque que causó 166 muertos en 2008 en la ciudad india de Bombay, a 11 años de prisión por financiación terrorista, tras 2 penas de 5 años y medio que cumplirá de manera simultánea. Saeed poseía propiedades del grupo que lidera y está prohibido por el gobierno pakistaní por sus actividades violentas, lo que supone financiación terrorista. Este y otros miembros del mismo grupo fueron detenidos el pasado julio porque sus organizaciones caritativas reunían fondos y los usaban para actividades terroristas. Estados Unidos acusa a la organización de ser una tapadera de la organización terrorista que llevó a cabo la matanza de Bombay en 2008, que causó 166 muertos en una estación de tren,
un centro del movimiento jasídico judío Chabad, varios restaurantes y hoteles, entre ellos el emblemático Hotel Taj Mahal. Bueno, todos creo que recordarán en el 2008, porque aparte una acción terrorista de ese calibre en la India no había tenido precedentes. En la India siempre ha tenido problemas de vecindad militares con Pakistán en la zona de Cachemira. Es una zona de ocupación militar de la que no se habla mucho. También había tenido problemas quizás en el sur con las milicias tamiles, que son las que intentan tomar el gobierno en Sri Lanka. Pero un atentado como el que tuvo lugar en 2008 no había tenido lugar, y más con características antisemitas, que es totalmente sorprendente para un país como la India. Y bueno, el grupo terrorista que llevó a cabo esta acción, una acción coordinada y con muchos participantes en ella, pues ahora desde hace tiempo se sabe no solamente quiénes fueron los que los llevaron a cabo, que han sido la mayoría neutralizados, creo que alguno está en prisión, sino que también se ha llegado a través de la investigación a quienes pusieron en marcha y financiaron este tipo de actividades, señalando a un grupo pakistaní liderado por Hafiz Saeed, que ha sido finalmente condenado. Ahora, uno dice, bueno, estamos hablando de 2008, estamos en el 2020, han pasado 12 años, ¿por qué ha tardado tanto? Y seguramente esto podría haber tardado más si no fuera porque justamente el gobierno pakistaní hace poco tuvo una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y parece que le dejó claro que juzgaban y condenaban a esta persona por financiación del terrorismo, o si no sería el propio Estado pakistaní el que estaría bajo la sospecha de auspiciar este tipo de financiación y alentar el terrorismo, con lo cual, pues evidentemente eso le llevaría a sanciones de no sé de qué tipo del gobierno de Estados Unidos. Así que la presión que siempre se critica por la falta de diplomacia y brutalidad del gobierno de Donald Trump, también en Pakistán empieza a dar sus primeros frutos. Por lo menos esta persona, si bien ha sido condenada a 11 años y solamente va a cumplir la mitad, eso antes de las rebajas carcelarias, porque va a cumplir las condenas de forma simultánea. Esto es algo realmente sorprendente, ¿no? Es decir, tú matas a una persona, igual te caen 5 años. Matas a 10 personas, te caen 5 años por cada uno, son 50. Pero si los hacen simultáneamente, pues a los 5 años sales. Es decir, dan lo mismo 1 que 10, que 50 o 166, como en este caso. Llegamos aquí a esta pausa que da comienzo a la agenda cultural, pero antes nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Yo me despido, Shabbat Shalom, por este fin de semana, y volveré con ustedes con las novedades de actualidad el lunes a la noche. Volvemos también nosotros ahora con la agenda. Empezamos ahora la agenda, esta agenda que cierra la semana en las noticias de Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, cuéntanos qué tienes para empezar esta agenda. Última agenda de la semana. Pues mira, vamos a trasladarnos a Praga, porque allí 3 fragmentos de losas de sepulturas judías profanadas durante la época comunista de la entonces Checoslovaquia fueron profanadas porque las utilizaron como pavimento en las calles de Praga. Ahora han sido identificadas y devueltos estos 3 fragmentos a la comunidad judía, que en principio las devolverá al cementerio judío situado en el distrito de Zirkov. Estos restos de unos 10 centímetros confirman las sospechas e indicios que tuvo la comunidad judía praguense durante años sobre su uso indebido en las calles. Eso han explicado desde responsables de esta comunidad judía. Estos pedazos de lápidas de cementerios judíos han sido utilizados indiscriminadamente para cubrir el suelo del trazado urbano,
Por ejemplo, durante las obras de un intercambiador del metro junto a la Plaza Wenceslao a finales de los años 60. Lo que hacían era, se profanaban los cementerios, se usaban las lápidas y se cortaban y se convertían en adoquines para pavimentar las calles. Sinagogas y cementerios abandonados tras la Shoah fueron objeto de estos actos vandálicos durante las 4 décadas en las que regía el régimen comunista, que en algunos momentos incluso llevó a cabo purgas contra los pocos judíos que quedaban en el país. Nos alegramos, queríamos traerles esta noticia. Desde la comunidad judía de Praga se insiste en que estas profanaciones, esta utilización terrible de las lápidas, pues en principio partía de simples robos, pero luego se hizo de manera institucional. Se cortaban, como les decíamos, en cuadrados, se les añadía una capa de cemento y se creaban adoquines todos de la misma medida y luego se disponían además en formas geométricas para decorar el suelo de calles peatonales. O sea, terrible, pero bueno, vuelven afortunadamente no vuelven judío a su lugar para reposar, ¿no?, junto a los restos que debían tener a su alrededor estas piedras. Bueno, pues continuamos ahora con la agenda. Cambiamos absolutamente de tema y vamos a hablarles de un taller infantil de Tu Bishvat que va a tener lugar este sábado 15 de febrero en el Museo Sefardí de Toledo. Uh-huh. Se llama Naturaleza de Cabeza y nos pregunta, ¿sabías que en el calendario judío se celebra el Año Nuevo de los Árboles? Bueno, pues nosotros sí lo sabemos, pero esperamos que mucha gente que no lo sepa o que lo sepa pero quiera profundizar más en este tema, en esta festividad y sobre todo que la conozcan sus niños, pues acuda a este taller que empieza a las 12 de la mañana, se desarrolla hasta la 1:30 y su escenario es nada más y nada menos que la sala de oración del Museo Sefardí. Es una actividad para familias con niños entre 6 y 12 años y desde el museo nos dicen que quieren participar en esta fiesta tan especial con un taller familiar que nos traerá de cabeza. Uh-huh. Juntos conoceremos la importancia que tiene la naturaleza para los judíos y transformaremos ramas y hojas en unos elementos decorativos muy especiales. Así que les deseamos que sea un éxito y que vayan muchas familias y muchos niños. Además, al Museo Sefardí de Toledo, del que hablábamos hace muy poquito, uh-huh, por ser el segundo, ¿no?, en visitas, uh-huh, dentro de la Red Nacional de museos, solo por detrás del Arqueológico Nacional. Bueno, una oportunidad además para verlo. Pues así llegamos al final para, no sé si hacer una recomendación literaria. Que te encanta. Sí. Es como el deseo, ¿no?, de llegar un poco al descanso teniendo algo entre las manos que no sea un teléfono móvil. Exacto. Bueno, pues en este caso lo que les proponemos es Crónicas berlinesas de Joseph Roth, que edita Minúscula y que reúne una selección de artículos que el genio dedicó al Berlín de los años 20. En ellos, el novelista y periodista recrea con mano maestra la peculiar atmósfera que reinaba en la capital alemana durante la República de Weimar. En ningún ambiente de la ciudad le es ajeno, se interesa tanto por los grandes almacenes, los parques públicos y la naciente industria del espectáculo, como por los medios de transporte, los barrios pobres en los que vivían precisamente los inmigrantes judíos, los baños turcos y los garitos frecuentados por delincuentes de medio pelo. Joseph Roth dijo: yo dibujo el rostro del tiempo, y esto se ve claramente en estos textos, que en su mayoría inéditos en castellano, escritos entre 1920 y 1933, que les recomendamos. Pues así, nos marchamos, les deseamos Shabbat Shalom y hasta la próxima semana. Hasta las noticias de los lunes y hasta la próxima semana. Hasta entonces.